Hola, buenos días compañeros y compañeras y profesor. Mi nombre es Esteban Ruiz y les voy a hablar sobre los diodos Zener en AC y en DC. Les voy a explicar cómo es su comportamiento, algunas especificaciones, las principales aplicaciones y un ejemplo práctico en la cual se utiliza para regular el voltaje de salida. Ahora bien, voy a explicarles qué son los diodos Zener. ¿Qué son los diodos Zener? Pues los diodos Zener son dispositivos semiconductores diseñados específicamente para operar en la región de ruptura inversa. Estos, a diferencia de los diodos convencionales, pues como lo dije anteriormente, pues se polarizan en dirección inversa. Pero pues si se polarizan en dirección directa, pues va a tener un voltaje aproximado de un diodo estándar de silicio de 0.7. Ahora, cuando un diodo Zener se polariza en inversa y se aplica un voltaje suficientemente alto, el diodo empieza a conducir corriente, permitiendo que pase a través de él. Esto se debe a que el diodo Zener está diseñado para operar en su región de ruptura, donde el voltaje a través del diodo se mantiene constante incluso cuando varía la corriente. Ahora les voy a hablar sobre algunas especificaciones del diodo Zener. Estas son las más importantes que puede tener. La tensión Zener. La tensión Zener es el voltaje característico de un diodo cuando comienza a conducir corriente en la región de ruptura inversa. Este voltaje es el que va a tener el diodo Zener, o por decirlo así, es el voltaje mínimo para poder que el diodo empiece a conducir corriente. Entonces este va a ser el voltaje que va a tener el diodo y pues que va a mantenerse constante. Ahora, ¿qué es la potencia nominal? Pues esta potencia es la máxima potencia que puede disipar el diodo Zener sin sufrir daños. Es importante no superar esta potencia para asegurar la operación segura y confiable del diodo. Ahora pues seguimos con la corriente Zener máxima. La corriente de Zener máxima es la corriente que puede circular a través de un diodo Zener cuando está operando en la región de ruptura sin exceder los límites de temperatura y potencia especificados por el fabricante. En otras palabras, es la corriente máxima que puede circular por el diodo. Si uno supera pues esta corriente, pues puede dañar el diodo. Ahora, la corriente de Zener de ruptura. La corriente Zener de ruptura es la corriente mínima necesaria para que el diodo empiece a conducir electricidad. Entonces, si no se cumple pues con la corriente mínima, pues el diodo pues no va a conducir corriente. Ahora les voy a hablar sobre las aplicaciones más importantes que tienen los diodos, que son en fuentes de alimentación y en protección de circuitos. En las fuentes de alimentación, los diodos Zener tienen el papel fundamental de la regulación y estabilización del voltaje de salida. Al conectarse en paralelo con la carga, los diodos Zener trabajan en la región de ruptura inversa para mantener un voltaje constante a través de ellos. Entonces, esto lo que hace es que garantizan un voltaje de salida o un voltaje de entrada de las fuentes de alimentación estable y que no tenga cambios así se le ponga otra carga. Entonces siempre vas a tener un voltaje estable. Y para la protección de circuitos, lo que hace el diodo Zener es limitar el voltaje y pues así es que protege los elementos. Lo que hace es cuando su voltaje supera su valor de Zener, el diodo pues empieza a conducir en dirección inversa y lo que hace es limitar el voltaje al voltaje que él tenga de voltaje de la tensión del Zener. Ahora vamos a explorar algunas configuraciones de circuitos utilizando los diodos Zener con las referencias de 1N4728 y 1N4742, pues con el fin de descubrir su voltaje Zener en la práctica. Este análisis lo vamos a hacer en AC. El primer circuito a analizar será un circuito compuesto por un diodo Zener en polarización inversa con una resistencia en serie. Podemos notar que el voltaje en el cual el diodo deja de conducir corresponde al voltaje Zener específico del diodo. Este voltaje Zener puede variar según la referencia del diodo, siendo más bajo o más alto. Al comparar los datos teóricos con los datos prácticos, observamos que son aproximados pero no idénticos, como pueden ver acá. Por lo tanto, es crucial tener en cuenta estas variaciones al intentar alcanzar el voltaje Zener deseado del diodo en aplicaciones prácticas.
Como podemos ver, hay algún poquito de variaciones. Por ejemplo, en el 1N4742 hay un poquitico más de voltaje Zener, un poquito más mayor al teórico, de 12.3. Y en el otro caso, pues se ve que es un voltaje más bajo. Entonces hay que tener eso muy en cuenta a la hora de diseñar los circuitos. De primero que todo, pues comprobar cuál va a ser el voltaje Zener, porque pues dependiendo de ese voltaje va a ser el voltaje que se puede utilizar para regular el voltaje. Ahora, en el circuito 2, en el segundo circuito que vamos a analizar, pues será un circuito compuesto por una resistencia en serie con un diodo Zener en polarización directa. En la polarización directa, el diodo Zener se comporta inicialmente como un diodo estándar de silicio, como les había dicho, el cual tiene un voltaje umbral de aproximadamente 0.7. Aunque este voltaje de umbral es consistente en ambas referencias del diodo, es importante señalar que puede haber ligeras variaciones en la práctica. Estas variaciones, aunque son mínimas, son relevantes y deben de tenerse en cuenta. Como podemos ver, pues también es acá. Como está ahorita en directa, el valor de umbral de voltaje va a ser de 0.7 aproximadamente. En las dos referencias el valor es muy cercano. Ahora vamos a ver un diseño práctico que se puede realizar con los diodos Zener. Pues este diseño práctico lo que busca es una empresa de circuitos electrónicos necesita diseñar un circuito en el cual tenga un voltaje de salida de 9.1 que sea constante, variando la resistencia de salida o la resistencia de carga entre un rango entre 500 y 10K. Ahora, ¿qué es lo principal que tenemos que hacer para esto? Para este diseño se decide, primero que todo, se va a implementar un circuito regulador de voltaje, como podemos ver acá en la parte de abajo, en la parte izquierda de abajo, inferior, ese es el circuito. Y vamos a utilizar un diodo Zener de referencia de 1N4739A, que tiene un voltaje umbral de 9.1 voltios y pues puede manejar una corriente máxima de 28 miliamperios. Se decide pues utilizar una fuente de voltaje DC de 20 voltios y en este diseño pues el diodo pues se va a colocar en polarización inversa. La resistencia de carga se seleccionará de manera que su valor permita tener voltaje 9.1. Ahora, el siguiente paso que necesitamos es calcular esta resistencia, la resistencia que se encuentra antes del diodo Zener. Este cálculo se hizo mediante esta fórmula, eso fue un despeje. Ahora, resolviendo pues esta fórmula, esta ecuación, vamos a tener un valor de una resistencia de aproximadamente 598. Para simplificar y usar valores de resistencia pues comerciales cercanos, se opta por una combinación en serie de una resistencia de 470 y una de 120, lo que nos da una resistencia total de 590. Esto nos permitirá aproximar el valor calculado de la resistencia de carga. Acá, como podemos ver, ya está el esquema del circuito pues diseñado. Acá ya está la simulación, se puede pues garantizar y se puede observar de que pues en el voltaje de salida con la resistencia mínima es de 9.1 aproximadamente. Como pues el voltaje de salida es aproximadamente de 9.1, pues se confirma que el circuito cumple con los parámetros de funcionamiento deseados. Ahora pues hablaremos de su implementación en la vida real. En la práctica, el primer paso es determinar el voltaje Zener de cada diodo, ya que este voltaje será el que se garantice como salida en las aplicaciones. Es esencial verificar con precisión esta característica para asegurar un funcionamiento correcto y confiable en los circuitos donde se utilice. Por ejemplo, acá al momento pues ya de verificar el voltaje Zener de este diodo, vemos que el voltaje Zener es aproximadamente 9.3, es de 9.23. Acá pues tenemos la gráfica en la cual pues podemos observar cuál era el voltaje de Zener. Ahora pues ya una vez teniendo el voltaje de Zener, ahora lo que se hará es implementar el circuito.
Al implementar el circuito con una resistencia de carga ajustada tanto al valor mínimo como al máximo, observamos que al utilizar el valor mínimo de la resistencia, el voltaje controlado es más preciso. Sin embargo, con un voltaje Zener de 9.23 voltios, notamos una variación de aproximadamente una décima de voltio en los valores de voltaje de salida a través de la resistencia. A pesar de esta ligera variación, los valores medidos cumplen con las especificaciones y funcionan de manera exitosa para las aplicaciones requeridas. Como podemos ver acá con las resistencias de carga, los voltajes pues varían un poquito, pero es más que todo por el voltaje Zener que tiene el diodo. El voltaje Zener es aproximadamente 9.23 y pues se tiene un poquitico de tolerancia en el sentido de que no tiene un voltaje exacto de 9.1 que garantice pues que tenga siempre ese mismo funcionamiento. Con lo cual pues lo que pasa acá es que de igual forma pues garantiza de igual forma su correcto funcionamiento al ser aproximadamente 9.1. Ahora, conclusiones. Los voltajes Zener de los diodos presentan variaciones respecto a sus valores teóricos. Debido a estas variaciones, es crucial determinar con precisión el voltaje Zener de cada diodo para aplicaciones de regulación de tensión. Esta precisión es esencial para asegurar que el voltaje de salida se mantenga dentro de los rangos esperados y no varíe más allá de los límites deseados. La otra conclusión es que los diodos Zener son elementos electrónicos versátiles y fundamentales en el ámbito de la electrónica. Su principal característica es su capacidad para mantener un voltaje constante, actuando como reguladores de tensión. Esta capacidad se aprovecha en sistemas de alimentación para estabilizar el voltaje de salida, asegurando que los dispositivos conectados reciban una alimentación eléctrica constante y precisa, independientemente de las fluctuaciones en el voltaje de entrada. Además de su función como reguladores de voltaje, los diodos Zener también son esenciales en la protección de circuitos. Su rápida respuesta ante sobretensiones permite desviar el exceso de corriente, protegiendo así otros elementos electrónicos sensibles de posibles daños por picos de voltaje. Esta característica los convierte en componentes clave para garantizar la integridad y la durabilidad de los circuitos electrónicos. Como tal, entonces esto ya es toda mi presentación. Muchas gracias pues, por toda su atención y que tengan un excelente día.